Generalmente, cuando hablamos de la reforma en nuestros círculos reformados, pensamos en la obra poderosa que Dios hizo en Europa durante el siglo XVI. En ese tiempo hubo un regreso masivo a la Biblia y a sus enseñanzas. Dios levantó hombres piadosos, aptos e idóneos para volver nuevamente a un gran sector de la Iglesia, a sus raíces, doctrinas y prácticas bíblicas. El Evangelio puro fue nuevamente proclamado. El teólogo protestante y gran historiador Philip Schaff consideró la Reforma como el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo. En esa misma línea de pensamiento, otro afirmó: el surgimiento de la Reforma protestante es considerado como uno de los más importantes acontecimientos de la historia, porque sus consecuencias hoy en día permanecen vivas en el nivel religioso, político, económico y cultural en el mundo. La Reforma, sobre todo, hizo un impacto profundo en el ámbito espiritual y religioso. El regreso a la Biblia libró a muchos de la ignorancia, la superstición y los errores del oscurantismo medieval y recuperó la verdad salvadora. La Reforma reafirmó y subrayó la autoridad y la suficiencia de la Biblia, la centralidad de Dios en todo aspecto de la vida, el principio regulador de la adoración, la gloria de la soberanía absoluta de Dios, la primacía de su gracia en la salvación de los pecadores mediante la obra y persona del Señor Jesucristo. Es importante señalar que los reformadores del siglo XVI no introdujeron una nueva enseñanza en la Iglesia. No fue porque supuestamente Martín Lutero quería casarse. Los reformadores reconocieron la deuda que tenían con los pre-reformadores que proclamaron la verdad de las Escrituras que se había ignorado durante la Edad Media. Muchos de los pre-reformadores pagaron con sus sacrificios, sus luchas y sus vidas por esa verdad, pero su obra animó y dio vida a la gran obra de los reformadores del siglo XVI en Europa. Nosotros, que nos hemos beneficiado del vasto legado de los reformadores, tenemos que reconocer la gran deuda de amor y agradecimiento que debemos a estos heraldos de la verdad bíblica que Dios usó para reformar la Iglesia en sus días. Su piedad, sus esfuerzos, sus sacrificios y su labor son dignos de nuestra imitación. Por otra parte, es necesario recordar y subrayar que la obra de reforma no es solo para los reformadores del siglo XVI y sus hijos los puritanos. Es también la obra que la Iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva. El evangelio diluido que hoy se proclama en muchos círculos evangélicos, el enfriamiento y estado decadente de la Iglesia a pesar de la supuesta nueva reforma de hoy, el aumento de la mundanalidad en una forma abierta y descarada en el seno de la Iglesia, el descuido de la piedad experiencial,
y la complacencia carnal entre muchos de los que profesan ser cristianos evangélicos o reformados nos muestra que la iglesia hoy necesita una reforma bíblica. Cuando vemos a algunos líderes evangélicos atacar la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia, y cómo muchos cristianos niegan esta verdad por su manera de vivir, cuando vemos cómo el pragmatismo, los valores terapéuticos, la novedad, el entretenimiento, el mundo del espectáculo, ejercer más influencia sobre muchas iglesias que la palabra de Dios, y que muchos creyentes prefieren la emoción que ofrece la cultura pagana y secular en vez de valorar los privilegios de los herederos de Dios, no cabe duda de que la iglesia hoy necesita urgentemente una reforma bíblica. Si la iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación, cumplir su función como columna y sostén de la verdad y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión de Dios en la tierra, cada uno de sus miembros tiene que estar involucrado en la obra de reformar su vida personal, familiar y eclesiástica.